primera carta de Pablo a Corintios, en el capítulo 10, dice que no nos sobrevendrá ninguna prueba que nosotros no podamos soportar. Y si viene una, también el Eterno nos va a dar la salida. Ahora tenemos que prepararnos nosotros y crecer. Nosotros tenemos que prepararnos. Él nos va a poner las situaciones para afilarnos. Él nos va a poner el litigio hasta entre hermanos de la congregación para afilarnos, para perfeccionarnos en su amor. Porque hasta que no seamos de la estatura de Yeshua, con todo ese amor, donde Él se dio a pesar del rechazo, donde Él en el madero, en vez de renegar de estar colgado, simplemente dijo, perdonalos, no saben lo que hacen. Esa oración, esa expresión de Yeshua habla de un amor superior, porque ¿a quién se le ocurriría pensar en el otro cuando ya no tenés fuerza, ya no tenés sangre en tus venas, ya no tenés huesos sanos, estás todo golpeado, todo lacerado por los latigazos? Tu cabeza chorrea sangre porque hay una corona de espinos. Pero aún así, en una situación tan extrema de muerte, Él se acordó que tenía un propósito y una misión. Y eso es lo que nosotros tenemos que perfeccionar en nosotros. No hay ninguna situación, por más aflictiva y conflictiva que tengamos enfrente, que tiene que hacernos perder de vista el amor del Eterno. El amor del Eterno. Como dice el apóstol Pablo, nada me va a separar del amor del Señor. Y eso es maravilloso. La propuesta de estos pastores, de los rubenitas y los gaditas, era quedarse al costadito, hacer la vida espiritual. Y Moisés le dijo, no muchachos, acá o vamos todos juntos o no vamos. La idea era que ellos se armaran, se presentaran a defender, para conquistar la tierra que les tocaba a sus hermanos, a las otras tribus. Era un desafío y los rubenitas y los gaditas aceptaron. Y eso habla de la unidad. Y eso habla de una negociación donde ganan las dos partes. Y eso tenemos que aprender nosotros. Estamos acostumbrados por la cultura cristiana a tener una mente demasiado humilde, yo diría humillada, donde si tenemos que rescindir algo, lo rescindimos por amor del otro. Y eso es relativo. Esta porción de la parashá habla de que Moisés le podía haber dicho yo, bueno muchachos, vayan, está bien, le damos esa tierrita, quédense ahí, pero nosotros seguimos, nos vemos a la vuelta. Podía haber dicho eso, pero Moisés dijo, no, acá ganamos todos o no gana nadie. Ustedes vinieron hasta acá, formaron parte de la travesía 40 años, si bien este pueblo era todo nuevo. Ahora necesitamos que estemos todos juntos para poder conquistar todos juntos. Aunque la tierra del norte de Israel no te toque, Rubén, aunque la tierra del norte Gad no te toque, a vos te va a tocar la del sureste, bueno, pero tenés que ayudar. Y ellos aceptaron, tenían conciencia de reino, ellos tenían mentalidad de gobierno, ellos tenían mentalidad de Hashem, habían sido elevados y dijeron, nosotros nos armamos, vamos, y hasta que no terminemos con la conquista, no volvemos a nuestra tierra. Dejaron a sus familias, dejaron gente trabajando, edificaron ciudades, la escritura lo muestra a través de la lectura, pero ellos fueron y se comprometieron para pelear por una causa que directamente no era de ellos. Eso muestra cero egoísmo, eso muestra 100% de amor por el otro, eso es maravilloso. Pero la idea era ganar, ganar. Que las negociaciones que nosotros hagamos como hijos del Eterno sea la de poder ganar de las dos partes. Porque nosotros somos una bendición para la tierra, pero muchas veces dejamos de bendecirnos nosotros. Y eso no está bien. ¿Cómo vas a bendecir a alguien si vos no estás bendecido? Es una locura. Es negarte. Y no es la negación de abnegación que dice el Eterno que hay que hacer, sino es privarse, postergarse. Postergarse. Y eso forma parte de todas las barreras mentales de la religión y la tradición. En mi trabajo hay una compañera que tiene mucha capacidad, muy predispuesta siempre a avanzar, a crecer, a hacer cosas, pero ella nunca quiere hablar de ella, no quiere ocuparse de ella, siempre está dando para los otros,
no sé de dónde saca lo que quiere dar. Le sobra amor, puede ser. Tiene un corazón grande, puede ser. Pero en su manera de andar, ella se posterga. Ella está a un costado. Primero está en sus hijos, primero está el trabajo, primero están sus amigas, pero ella está a un costado. Y yo, gracias al Eterno, me ha permitido ir desafiándole, mostrándole que ella es importante, que ella tiene que estar en otro nivel para poder seguir haciendo lo que quiere hacer, para hacerlo mucho mejor y con más calidad. Y ese es el desafío. Vos y yo tenemos que hacer la influencia que la tierra necesita. Este es el fin de la parashá Masot. Quiero saber si alguno tiene alguna inquietud, tiene alguna pregunta, pero básicamente tribus tiene que ver con una conducta colectiva, de armonía, de respetarse unos con otros, de entender que cuando uno promete y no cumple afecta a la generación, que cuando uno no defiende la identidad afecta la identidad de todo el pueblo. Y que cuando uno sale a conquistar algo, o cuando uno sabe que alguien quiere conquistar, todos nos aliamos para tratar de conquistar esa meta, para después poder ser otra vez uno, para conquistar otra meta de otra persona, de otro miembro. Esto nos enseña para allá tribus. Yo quiero saber si están bien, cuéntenme si hay alguna inquietud. Así avanzamos. Vamos al libro de Masei, para allá Masei. Vamos, contesten. Estamos bien, nosotros estamos bien. Bueno, perfecto. Vamos avanzando, me escriben ahí en el chat. La parashá Masei significa jornadas. Y jornadas resume los lugares por donde estuvieron, las situaciones que vivieron, las transformaciones que sufrieron de este pueblo que salió de Egipto y que a partir de ahí comenzó el conteo. Si bien el conteo empezó 14 días antes en Egipto, a partir del día 14-15 el pueblo sale efectivamente de Egipto y el capítulo 33 tiene exactamente 40 años de resumen y 42 lugares. ¿Qué particularidad? Esos 42 lugares, estaciones, no necesariamente son ciudades identificables en un mapa, son lugares espirituales, son estadios que tuvo el pueblo. Durante 40 años, conocemos que el número 40 representa prueba, proceso, y eso es lo que vivió el pueblo, un proceso de transformación con distintos estadios espirituales que los fueron elevando o por lo menos desnudando la debilidad, porque ese pueblo al final no pudo entrar en la tierra prometida. Ese pueblo fue totalmente transformado. Quizás en la escritura es bastante claro que murieron todos los que salieron de Egipto y solo quedaron Caleb y Moisés. Y todo ese pueblo fue renovado. Y el que va a entrar ahora es un pueblo joven, nuevo, al que hubo que enseñarle otra vez directivas sobre liderazgo, ofrenda, promesa, unidad, trabajo en equipo. Todo esto lo empezaba a conocer. Ahora, si lo traemos a nuestras vidas, cuando nacemos de nuevo, es lo mismo que Israel y el nacimiento de Israel en el desierto. Cuando nacemos de nuevo, lo que nosotros nos encontramos es con un desierto, porque entendemos que vivimos mal todo este tiempo, vivimos oprimidos, vivimos esclavizados, y ahora descubrimos que este nuevo nacimiento, donde somos unos niños, nos lleva a caminar un proceso de transformación. El número 40 habla de esa transformación. Y a medida que vamos caminando, transitamos esas 42 estaciones. Son números particulares y se van a sorprender con la explicación de estos 42 números, que tienen mucha vinculación con la parte final de la parashá Masei. Pero eso es lo que compartimos. Si vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 1, verso 17,
vamos a encontrar una estructura sobre la genealogía de Yeshua. Mateo 1, versículo 17, es el final de la descripción o de la composición de los distintos, de todo el árbol genealógico de Yeshua. Todas las personas que participaron de la llegada del Mesías. ¿Y saben cuántas son? 42 personas, 42 generaciones. Dice el versículo 17 del capítulo 1 de Mateo, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Yeshua 14. 14 por 3, 42. Un proceso de transformación. Un proceso de transformación. Maravilloso. Esos 42 representan los estadios generacionales que hubo que vencer en la simiente elegida de parte del Eterno, la simiente prodigiosa para que llegara el Mashiach. Y nosotros necesitamos esos 42 estadios espirituales para llegar a la altura del Mashiach. Pero ese 42 también tiene una representación que seguramente conoces la oración. Si ejercitas la mañana con oraciones, seguramente pones esta oración, pero la conoces. Ana Bekoach, yo te ruego, tiene 42 palabras. Tiene 42 palabras. Cada palabra es tomada del libro de Génesis, desde los primeros capítulos, y tiene que ver con la creación. Pero cada letra que comienza esas cada renglón tiene 6 palabras, y son 7 renglones los que forman Ana Bekoach. Yo te animo, y eso lo estoy practicando, es aprenderla de memoria, porque eso habla de libertarse de la cautividad, salir libre de la cautividad. Cada una de estas generaciones tuvo que vencer la cautividad y creer que ese Mesías que estaba en su camino iba a llegar. Abraham lo vio en profecía, y todos los que siguieron a Abraham vieron en profecías al Mesías, pero la única persona que lo vio en sí fue María y fue José. No hay otros que lo hayan visto materializado. ¿Comprenden esto? Cuando ustedes hablan de yo te ruego, que es así como empieza Ana Bekoach, libera a los cautivos. Lo que estamos pidiendo es que nuestro pueblo sea libre de generaciones viejas, de lo madianita, de lo profano, y que todos seamos santificados, que seamos libres del egoísmo y podamos trabajar en unidad, que podamos tener un trabajo. 42 letras que forman, o 42 palabras, pero cada palabra de Ana Bekoach que viene a traer la energía que hubo en el Génesis 1 cuando se creó todo, estoy hablando de un potencial espiritual muy fuerte, también representa los 42 estadios de la cuenta de Homer, los primeros 42 estadios, donde dentro de nuestra alma cada sefirá se mezcla, o mejor dicho, trabaja en la rectificación de la otra, menos las últimas 7 que corresponden a Malhut, que es la materia. Les estoy hablando de todas las sefirá, que son las 6 sefirot que están sumadas a Malhut, forman las 7 de abajo, del plano del medio hacia abajo, ¿no es cierto? Bueno, esas sefirá 6 por 7, 42, es la combinación. Cuando decimos Ana Bekoach, estamos rectificando. Por eso en la cuenta del Homer se hace el conteo diario para llegar a la última semana previa a Shavuot, a recibir la Torah, para que cuando tengamos que rectificar la materia, todo lo demás esté elevado. Y esto es maravilloso, por eso ese número no es cualquier número aleatorio. Eso es lo que muestra o lo que marca el viaje. El viaje tiene 42 niveles. El viaje tiene 42 estadios de perfección para llegar a la altura de ser
de la altura del Masías, ese hermano mayor con el cual nos va a comparar el Eterno al momento del juicio, porque va a ser esa la lectura que va a hacer él. Lo que estamos haciendo con Ana de Koch es establecer una protección total y tiene que estar como un recurso de oración en nuestros días, y si puede ser 2 veces al día, mejor. Durante este viaje que nosotros tenemos en la vida, si no rectificamos, no vamos a llegar. Y si rectificamos, corremos el peligro de creer que llegamos. Los 2 errores que hay en un viaje por la vida, desde que salimos al desierto a vivirla, hay 2 errores que pueden condenarnos. El primero de ellos es creer que llegamos. Ya está, yo ya llegué a gerente de mi trabajo, listo, ya está, no, nadie me lo saca. Y eso es el peor error, es sentarse en los laureles, eso es establecer una chatura, una meseta, es detenerse. El otro error es creer que nunca vas a llegar. Creer que no estás capacitado para seguir con la Torá, no estás capacitado para avanzar en esa carrera, no estás capacitado para seguir al frente de esa empresa, no estás capacitado para seguir en ese empleo que el Eterno te permitió conseguir, no estás capacitado para seguir edificando a tu esposa, o al revés, esposa siendo la idoneidad para tu esposo. Todo esto son los errores del viaje de la vida. Y todo eso de no creer hace que abandonemos. Y cuando abandonamos, lo que estamos haciendo es anhelando lo mismo que anhelaba el pueblo que fue destruido. Volver a Egipto, volver a la cautividad, volver a la opresión, volver a mendigar y a ser víctima de un sistema destructivo que hoy lo único que genera es un confort transitorio, pero al final es camino de muerte. Los capítulos 33 y 34 marcan los límites geográficos de Israel y también de los alcances de la Torá y cómo el pueblo se iba a distribuir y todo el territorio. Hay una condición que después se materializa en los últimos capítulos, que es darle a los levitas un lugar. Cada tribu recibía un territorio conforme a la cantidad de miembros que tenía esa tribu. Y como vimos en la parashá de la semana pasada, esa consecuencia representaba el nivel de obediencia. Y así recibimos conforme al nivel de obediencia. Algunos territorios fueron mayores para una tribu y otros, por ejemplo, la tribu de Simeón recibió un territorio muy pequeño por su nivel de obediencia. Ahora todos tenían que darle a los levitas un lugar, un territorio que tuviera campo para sus animales, y había también 42 ciudades, mejor dicho 48 dice la escritura, pero después habla que hay 6 ciudades que son ciudades refugio, donde iban los asesinos ocasionales. Vamos a hablar un poco de eso, pero estos números vuelven a traer algo que tiene que ver con los 42 lugares del inicio de esta parashá particular, y es la que termina de cerrar el libro de Números. Esas 48 ciudades tienen que ver con 42 palabras, que son las ciudades donde iban a estar habitando los levitas, y 6 ciudades refugio que tienen que ver con otras 6 palabras. Los levitas tenían este privilegio de estar en todos lados, justamente porque ellos eran los que ministraban Torá, ellos eran los que cuidaban al pueblo en oración, los que intercedían por el pueblo. Había un sacerdote responsable que era Eleazar, y así como lo fue Aarón, pero el sacerdote era responsable ante Hashem de la sanidad de su pueblo. De hecho, cuando un homicida ocasional mataba a una persona accidentalmente, involuntariamente, muestra la escritura, dice que era enviado a esta ciudad y ahí se tenía que quedar hasta que el sacerdote muriera, porque el sacerdote era el responsable de que esa persona haya hecho un acto involuntario.
Si el sacerdote hubiese orado más y lo hubiese cubierto más, esta persona no hubiese llegado a ese nivel de matar a una persona o de tener un altercado con alguien, porque lo que hay es una diferencia, hay una enemistad, hay un conflicto que genera una muerte ocasional, un accidente. Bueno, la Escritura es muy dura en esto y lo sujeta a ese hombre a que se quede en esa ciudad refugio hasta que el sacerdote muera, o sea, relevado de su cargo. Así era. Ahora, la profundidad de los estudios rabínicos sobre este tema dice que no hay nada ocasional. Si hubiera algo ocasional, entonces el Eterno no estaría en control. Pero cuando pasan estos accidentes donde vos no lo tenías planeado, te sucede un accidente, te convertís en el vehículo para ejecutar un juicio del Eterno en esa persona que sí tenía que morir. Terrible. Lo que nosotros tenemos que evitar es ser usados como ese canal, porque si no después tenemos que rectificar eso. Porque nosotros no somos un canal para hacer daño, sino que somos un canal de bendición. Ahora faltó una oración, faltó una cobertura. Esto es lo que enseña el Talmud, enseña la profundidad de esto, que no es ocasional, no hay asesinos o accidentes ocasionales, sino que Dios está en control, Hashem está en control y provoca esto. Las 42 ciudades de los levitas son las 42 palabras que forman el mandamiento que está en Marcos 12, 29 y 30, los mandamientos principales. Vamos a empezar por las 6 ciudades. Las 6 ciudades representan las 6 palabras del Shema. 6 palabras del Shema. Eso quiere decir que el juicio de esa persona que está condenada por asesinato le corresponde al Eterno. Él está en control, Él juzga, mía es la venganza, dice la palabra. Por eso son 6 ciudades. Pero cuando seguimos leyendo Marcos 12, 29 en adelante, viene el otro mandamiento: y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el original hebreo, ese mandamiento tiene, o esa orden, esa instrucción tiene 42 palabras. Lo que está diciendo el Eterno, que el reflejo del amor supremo estaba en los levitas, y eso es lo que ellos tenían que transmitir. Ese es el nivel que tenemos que tener nosotros, un nivel elevado de perfección, para que esos mandamientos, esas instrucciones, se materialicen. Primero, tener a Hashem como único Dios verdadero y amarlo con todas las fuerzas y amarnos nosotros para poder amar al prójimo. Esa es la instrucción. La Parashá concluye de esta forma: fortaleciéndonos en la identidad como miembros del Eterno, haciendo que nosotros tomemos verdadera conciencia. Terminamos el 4º libro. Yo no sé si hay consultas o preguntas sobre esto para avanzar. Al final nosotros vamos a hacer una declaración antes de empezar el nuevo libro, que es esta: Hasak, Hasak, Beni Hasek. Esto se lee o se reza o se repite al final de cada libro y significa fortalécete, fortalécete, fortalezcámonos. Y habla de un empoderamiento. Terminamos una porción de la Torá, terminamos un libro de la Torá y tenemos que estar sí o sí en otro nivel. Si estuvimos hasta aquí y comprendimos todo esto, estamos en otro nivel. ¿Hay alguna inquietud, alguna consulta, alguna pregunta? Bueno, terminamos esta para allá diciendo Hasek, Hasak, Beni Hasek. Fortalécete, fortalécete, fortalezcámonos, porque estamos empoderados. El Eterno